Hi, we are going to begin a new subjects, very important subjects, difficult. You need to study hard. Microbiology, infection control, and element of OSHA. In this subject, the principal contents are microbiology, microorganisms, common diseases caused by microorganisms, the epidemiological chain, infection control, and OSHA. Vamos a entrar en algo que no es de la asignatura, pero es de, digamos, de gramática, pero es importante porque hasta las personas que son de habla inglesa tienen problema con esto. Hay plurales que son irregulares. Por ejemplo, una bacteria en singular es bacterium y en plural es bacteria. Las bacterias son bacteria, sin S. Es plural, pero es bacteria. O sea, bacterio es singular. Bacteria es bacterias. Un protozoo en singular es protozoon. Muchos protozoos, protozoa. Muchos protozoos, protozoa. Hongo, una de las que más se confunde. Un hongo en singular es fungus. Un hongo en singular es fungus, con S. Sin embargo, hongos, en plural en español, en inglés es fungi. Hongos es fungi. El plural no tiene S y el singular tiene S en inglés. Virus es virus en inglés, en español en inglés, pero en español el virus, perdón, virus es español, en español virus y en inglés virus. Virus. Y los virus en español, en plural, siguen siendo los virus, pero sin embargo en inglés hay viruses. Bueno, vamos a remontarnos. Esta asignatura es muy bonita, hay muchas historias que contar, pero consumiríamos todo el tiempo contando historias. Pero es necesario decir que en la antigüedad, cuando el hombre no tenía ningún conocimiento, pensaban los hombres que las enfermedades provenían de espíritus malignos o de castigos. De ahí que hubiera una teoría muy importante, preconizada por un importante y reconocido filósofo, Aristóteles, que Aristóteles tenía una teoría que decía, era la teoría de la generación espontánea. La teoría consistía en que la materia orgánica, o sea, la materia viva, se producía a partir de materia muerta, materia inorgánica, porque ellos veían que en el fango surgían los gusanos. Las moscas salían de la carne podrida en los lugares húmedos. Entonces ellos pensaban que la materia viva surgía de la materia inorgánica. Esto llevó muchos años de discusiones y se pudo demostrar, gracias a Pasteur, que Pasteur demostró que la teoría de la generación espontánea no era cierta y su teoría se llamó teoría de los gérmenes. Él demostró que las materias se producían por los microbios, perdón, las enfermedades se producían por los microbios que rodeaban al hombre. O sea, demuestra la falsedad de la teoría de la generación espontánea y prueba que los microbios estaban en el aire y que las enfermedades eran producidas por estos microorganismos patógenos. Pero esto se pudo lograr gracias a que en el siglo
XIX, segunda mitad del siglo XIX y principio del XX, se hicieron grandes descubrimientos. Y la microbiología se desarrolló debido a que se construyeron por primera vez los microscopios. Al construirse los microscopios, que los dos pioneros fueron Anthony Leeuwenhoek y Robert Hooke, al crear ellos los microscopios, entonces se pudieron ver aquella cosa que rodeaba al ser humano, que era invisible, y por la cual las personas no podían darse cuenta que producían las enfermedades, y pensaban que eran castigos divinos. Entonces, en la microbiología en el siglo mitad última del 19 y principio del 20, con el descubrimiento de los microorganismos se pudieron ver debido a que había un microscopio, si no, no se podían ver a simple vista. Entonces fue el desarrollo que tuvo la microbiología en estos siglos. Y Pasteur, varios experimentos que no voy a explicar ahora, demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Y demuestra, a través de la teoría de los gérmenes, la falsedad de la teoría de la generación espontánea que existía hasta ese momento, demostrando que había microbios que estaban en el aire rodeándonos y que las enfermedades eran producidas por estos microorganismos patógenos. Pasteur se le considera el padre de la microbiología. Tiene muchas contribuciones en este campo. Como ya le dije, el autor de la teoría de los gérmenes, que demostró la falsedad de aquella cosa, aquella variedad que la materia viva se producía de la materia inorgánica. Descubrió procedimientos para conservar la leche, los vinos, de la pasteurización. Descubrió vacunas, como la importante vacuna. Esta es la pasteurización. Pasteur descubriendo, aquí lo ven, las vacunas. La vacuna más importante que él descubrió fue la de la rabia. A un niño que le había mordido un perro. Prácticamente el papá le pidió que vacunara al niño, la vacuna no estaba completa. Él le puso la vacuna y lo salvó. Niño que trabajó después toda su vida de custodio en el Instituto Pasteur, una historia muy bonita. Bueno, entonces, microorganismo. ¿Qué cosa es microorganismo? La palabra microorganismo viene del griego. Microbio viene del microorganismo es lo mismo que microbio. Y microbio viene del griego. Micro diminuto y bio vida. Los microorganismos o microbios son organismos unicelulares, o sea, una sola célula. Son seres unicelulares, los seres más sencillos que existen, y solo podrán visualizarse con el microscopio. Y la ciencia que estudia los microorganismos o los microbios es la microbiología. O sea que los microorganismos o microbios son organismos de una sola célula, los organismos vivos más pequeños que existen, que solo se pueden ver con el microscopio, y la ciencia que estudia a los microorganismos o microbios es la microbiología. Microorganisms possess individuality and basic biological organization. O sea, los microorganismos poseen individualidad y una organización biológica elemental. Importantísimo esto que les voy a decir ahora. Tipos de microorganismos. O sea, ¿cuántos tipos de microorganismos hay? Se agrupan en bacterias, hongos, protozoos y virus. Aquí está el plural en inglés. Bacteria, fungi, protozoos y viruses. Aquí llevarán varios tipos de microorganismos. Esto es un cultivo, una placa de cultivo donde han crecido varios microorganismos. Vamos a ver, importantísimo, los microorganismos de acuerdo a su estructura. Bueno, de estos 4 microorganismos,
cómo se van, cuál es la estructura de cada uno de ellos. Bueno, las células más simples que surgieron en la evolución de la vida fueron las procariotas. Las procariotas son unas células muy simples, una estructura muy simple, no tienen núcleo, o sea que el material genético, el ADN, el ARN, los ácidos nucleicos que están contenidos en el núcleo, ellos están sueltos en el citoplasma. O sea, las células procariotas son células simples, sin núcleo, y tienen organelos. Organelos o organitos son las estructuras que hacen en la célula la función de los órganos en un organismo. Habrá organelos para respirar, habrá organelos para la digestión, habrá organelos para la reproducción. Mientras más avanzada la célula, más complicados son los organelos. Mientras más elemental la célula, más sencillos son los organelos. Luego las procariotas son células sin núcleo y sin organelos o organelos muy simples. De estos microorganismos, ¿cuáles son células procariotas? De estos microorganismos son células procariotas las bacterias. Las bacterias. Y en la evolución de la vida, después de las células procariotas, surgieron las células eucariotas. ¿Qué son las células eucariotas? Células eucariotas son células más complejas que las procariotas. Tienen un núcleo. Dentro del núcleo están los ácidos nucleicos, pero hay un núcleo. Y los organitos son especializados. De estos 4, ya sabemos que las bacterias son procariotas. Ahora, ¿cuáles van a ser eucariotas? Bueno, eucariotas van a ser los protozoos y los hongos. O sea, que las bacterias son procariotas y los hongos y los protozoos son eucariotas. Ahora, los virus ni siquiera llegan a ser células. Los virus van a ser unas estructuras subcelulares. No llegan a ser células. O sea, consisten en los ácidos nucleicos o DNA o RNA van a estar en el citoplasma rodeados de una capa de proteína, no membrana nuclear, una capa de proteína. Y entonces los virus no son ni siquiera células, son organismos subcelulares que lo que tienen en su interior es un citoplasma con un material nucleico suelto en el citoplasma. Repitiendo, las células procariotas son más primitivas que las eucariotas. Las células procariotas no tienen núcleo. Su material genético no está encerrado dentro de una membrana. Carecen de estructuras especializadas como organelos complejos. Ejemplo de organelos: mitocondrias, aparato de Golgi. Organelos complejos que sí aparecen en las células eucariotas, donde el material genético sí se encuentra rodeado por una membrana nuclear. O sea, es lo mismo que acabo de decir, pero todo junto. El tamaño de las células procariotas, o sea, las bacterias, suele ser mucho menor que el de las células eucariotas. Y de nuevo, los virus son organismos subcelulares. O sea, no llegan a tener una organización celular. Solamente tienen el material genético, o sea, ADN o ARN, rodeado por una cubierta proteica que no llega a ser una membrana nuclear. Ahora,
aunque la mayoría de los microorganismos coexisten con los seres humanos sin causarle daño, como por ejemplo la flora intestinal, donde tenemos cantidad de bacterias que viven con nosotros, que son muy importantes para nosotros. Otros microorganismos sí son dañinos al organismo, provocando enfermedades, y a estos microorganismos que producen enfermedades se le van a llamar microorganismos patógenos, porque ya le he dicho que vayan a la libreta de terminología médica y pongan que pato es enfermedad. Entonces, los microorganismos que generan enfermedades, producción, los organismos que generan enfermedades se les llaman microorganismos patógenos. Y dos ojos. Y las enfermedades que se transmiten de un ser vivo a otro ser vivo por medio de los microbios o microorganismos patógenos se van a llamar enfermedades infectocontagiosas o transmisibles. O sea que los microorganismos patógenos son los microorganismos que producen enfermedades, y las enfermedades que se propagan de una persona a otra a través de estos microorganismos patógenos se van a llamar enfermedades infectocontagiosas o enfermedades transmisibles. Esta asignatura está muy bien ahora dentro de lo que estamos viviendo, y vamos a estudiar, debemos poner bastante atención porque todo lo que estamos viviendo, sufriendo, es producto de una enfermedad transmisible, infectocontagiosa. Así que todo el que no tenga bien claro lo que estamos pasando, ahora se va a poner claro. O el que lo tiene claro lo va a ayudar mucho a darse cuenta la importancia de estudiar esta asignatura. Los microorganismos patógenos causan enfermedades a las personas, a los animales y a las plantas. Algunas de las cuales han sido azotes para la humanidad desde tiempos inmemoriales, cuando no se sabía nada, cuando los microorganismos eran invisibles, no se tenía la menor idea de que lo que provocaba aquellas enfermedades, fueron azotes para la humanidad desde la más remota antigüedad. Al provocar estos microorganismos patógenos, al provocar enfermedades en plantas y animales, destruyen alimentos y materiales de los que depende el hombre. Así, además de destruir al hombre, además de enfermar al hombre y matarlo, destruyen los alimentos que alimentan al hombre, de los cuales depende el hombre. Aquí vemos uno de los azotes de la humanidad. El mundo antiguo se vio azotado por enfermedades que se extendieron velozmente con carácter epidémico o pandémico. Pandémico cuando abarca más de una epidemia, un solo país. Pandemia cuando abarca muchos países, como lo que tenemos ahora. El mundo antiguo se vio azotado por enfermedades que se extendieron velozmente con carácter epidémico o pandémico, produciendo una gran mortalidad. Estas epidemias recibieron el nombre genérico de pestes, o sea, se le decía pestes a todas, pero ya veremos que una sola era la que tenía el nombre de peste, pero bueno, se le decía la peste, la plaga, se le decía a todas. Esta es la peste bubónica, porque hacían unas bolas, unos bubos. También se le decía la muerte negra. Aquí vemos la peste en Italia en 1348, según un pintor muy famoso. Epidemias. Lo que les decía, cuando en la antigüedad se habla de la peste, la plaga, no siempre se puede afirmar que se esté hablando de la peste bubónica, porque muchas de esas epidemias no fueron peste bubónica, pudieron ser epidemias de tifo, de gripe, de cólera, de viruela y muchas más.
y no la verdadera peste bubónica, porque la verdadera peste bubónica es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama el bacilo de Yersin, o también se le llama Yersinia pestis. Es una bacteria que transmite las pulgas de las ratas, o sea, rat flea. O sea que la peste bubónica la transmite una pulga, perdón, la transmite una bacteria. La bacteria se llama Yersinia pestis. ¿Quién tiene la bacteria? Una pulga. ¿Dónde vive la pulga? En la rata. Por eso es que la peste se transmitía en la antigüedad en el comercio, el transporte de un pueblo a otro, porque las ratas iban en los barcos. Y al llegar los barcos a puerto, por las sogas, lo que se amarraban los barcos, por ahí bajaban las ratas, ¿no? Hemos visto en las películas. Todavía hay esta enfermedad, inclusive en los Estados Unidos, para el norte, en las zonas boscosas. O sea, pero se le sigue diciendo peste a toda la plaga. En realidad, la peste bubónica es una sola, la que transmite la bacteria Yersinia pestis, que vive en la pulga. ¿Qué pulga? No toda la pulga de las ratas. Pero a pesar de que estos grandes perjuicios que producían los microorganismos patógenos, no todos los microorganismos son patógenos. La inmensa mayoría no son patógenos. La inmensa mayoría de los microorganismos convive con el ser humano sin producirle daño, formando parte de sus floras normales, como la flora que tenemos en la superficie de la piel, como la flora que tenemos en el tracto respiratorio, en el tracto genitourinario, en el tracto gastrointestinal, una flora importantísima en el tracto gastrointestinal, que produce vitaminas como la K. Bien. O sea, que les decía que los microorganismos son muy beneficiosos. ¿Por qué? Vamos a ver algunos de los beneficios de los microorganismos. Los hongos y las bacterias tienen gran importancia al ser responsables de la degradación de gran parte de la materia orgánica de la Tierra. O sea, los hongos y las bacterias permiten el reciclaje de la materia viva, papel clave en la biosfera, permitiendo cerrar el ciclo de la materia. O sea, ¿quién destruye los vegetales y los animales que mueren? ¿Quién destruye los animales muertos? Los hongos y las bacterias. Si los hongos y las bacterias no se comieran a los vegetales, a la materia viva muerta, no cabríamos en la Tierra. Por eso es que los hongos y las bacterias tienen un gran papel permitiendo cerrar el ciclo de la materia. También otro beneficio, en el material acuático, las algas unicelulares producen gran parte del oxígeno del planeta. Las algas diatomeas, microorganismos, son una importante fuente de alimento para los peces. Otro, los hongos tienen gran utilización industrial en la fabricación de pan, de bebidas alcohólicas, en las fermentaciones para la producción de alimentos y fuente de muchas enzimas para la producción de medicamentos. Los hongos, muchos medicamentos se producen a partir de los hongos, como la penicilina. Y también muchas bacterias, más o menos se repite este beneficio para las bacterias. Muchas bacterias también tienen un uso industrial y medicamentoso para producir medicamentos a partir de las bacterias. Los microorganismos que normalmente no causan enfermedades en su hábitat natural, pero se convierten en patógenos bajo determinadas circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Por ejemplo, el debilitamiento de las defensas inmunitarias,
esos microorganismos que ellos no causan enfermedades per se, pero en determinadas condiciones sí los causan, se aprovechan de ciertas condiciones, se van a llamar patógenos oportunistas. Patógenos oportunistas son microorganismos que normalmente no causan enfermedades en su hábitat natural, pero se convierten en patógenos bajo determinadas circunstancias, como por ejemplo el debilitamiento de las defensas inmunitarias. O sea, alguien que le baje la inmunidad, un germen que está normalmente en ese cuerpo, pero cuando le baja la inmunidad, él se convierte y produce enfermedad, ese es un patógeno oportunista. Por ejemplo, el SIDA, que todos sabemos que el SIDA, los leucocitos T, que son los que producen la inmunidad, los ataca, los destruye el SIDA. En estas personas que le baja tanto la defensa, hay un tumor que se llama el sarcoma de Kaposi, que lo produce un virus que puede estar en la piel de cualquiera, pero sin embargo, cuando está en el organismo de una persona con SIDA que tiene las defensas bajas, pues se convierte en un tumor canceroso, que se llama el sarcoma de Kaposi. O sea, el sarcoma de Kaposi es la enfermedad. ¿Y cuál es el microbio? O sea, el microorganismo patógeno que produce la enfermedad se llama igual, el virus del sarcoma de Kaposi. El virus del sarcoma de Kaposi produce una enfermedad que se llama sarcoma de Kaposi, pero este virus es un virus oportunista. Y otro germen oportunista es un hongo llamado Pneumocystis jirovecii, o al principio se llamaba carini. Luego esta neumonía hay quien la puede llamar neumonía carini o neumonía jirovecii. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que cuando una persona tiene las defensas bajas, como por ejemplo el SIDA, desarrollan una neumonía que la mayoría de las personas expuestas al Pneumocystis jirovecii no contraen neumonía porque su sistema inmunológico son fuertes y saludables, pero sin embargo, las personas cuyos sistemas inmunes son débiles, como por ejemplo, debido a la infección del VIH, pueden contraer entonces la neumonía por el Pneumocystis carini. Por lo tanto, este hongo, el hongo llamado Pneumocystis carini o Pneumocystis jirovecii, produce una enfermedad llamada neumonía Pneumocystis carini o Pneumocystis jirovecii. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que este hongo es oportunista y que este virus es oportunista, porque desarrolla su patogenicidad solamente en condiciones especiales. En otro momento, ellos no producen esa enfermedad, pero aprovechan la oportunidad de situaciones para convertirse en patógenos. Por ejemplo, otro patógeno oportunista es la cándida o la bonilia, que cuando la mujer está embarazada, aprovecha y produce infecciones vaginales que en otro momento no se producen. O cuando uno toma antibióticos. Cuando uno toma antibióticos, también estos hongos se dan unas infecciones vaginales que cuando uno no está tomando antibióticos no se producen. Entonces podemos concluir que una enfermedad transmisible o efecto contagiosa es una enfermedad causada por un agente infeccioso específico o por sus productos tóxicos. O sea, hay algunos microorganismos que
producen unas toxinas que son tan malas o peor que el mismo germen. La responsabilidad de los profesionales de la salud es mantener las normas de calidad de la atención, educar a la población, va a ser el papel de ustedes más importante, educar a la población en la promoción de conductas de autocuidado y prevención. Las communicable diseases or contagious infection is a disease caused by the specific infection agents or its toxic products. The responsibility of health professionals is to maintain standards of quality of care, educate the population in the promotion of self-care and prevention behavior. Vamos entonces a ver el primero de los microorganismos patógenos, las bacterias. Ya dijimos que las bacterias eran células ¿de qué tipo? Procariotas. Por tanto, carecen de membrana nuclear y de organelos especializados. Tienen organelos pero sencillos. Son células de tamaño variable, muy chiquiticas. Ojo, son los microorganismos más abundantes del planeta. No se confundan. Ya veremos más adelante que los virus son los más chiquitos. Pero los más abundantes son las bacterias. Las bacterias, otra vez, no presentan núcleo ni membrana nuclear. Su material nuclear es simple. ADN único y circular. Aquí ven el ADN, el material genético de la bacteria, está suelto en el plasma sin núcleos. O sea, no tiene una membrana nuclear que lo contenga. Este es el material nuclear genético de la bacteria. Es ADN en el citoplasma disperso. Como ya hemos dicho varias veces, carecen de la mayoría de los organelos especializados existentes en la célula más avanzada, que son las eucariotas. Los organelos de las bacterias son sencillitos. Presenta una pared celular. Vamos a ver la pared celular, aquí está. La amarilla es la pared celular. Presenta una pared celular que es una cubierta protectora que envuelve la membrana, que es una cubierta protectora que envuelve a la membrana celular, porque la membrana es la verde. Por encima de la membrana está la pared. Y a veces también puede haber una estructura exterior que se llama cápsula. O sea, de afuera para adentro, cápsula, pared y membrana. Lo más importante de la bacteria es que no tiene núcleo y que el material genético, ADN, está en el suelto, en el plasma, en el citoplasma, sin membrana. Ahora, esto es muy importante y un poquito difícil. No es difícil, pero tienen que estudiarlo. Las bacterias, la clasificación de las bacterias les va a salir con gráficos y todo. La clasificación de las bacterias, se van a clasificar las bacterias on the basis of shape, on the basis of grouping, and on the basis of staining. O sea, según su forma, según su agrupación y según su tinción. Staining es tinción, grouping es agrupación y shape es forma. Según su forma, las bacterias, si son esféricas, spherical, se van a llamar cocos. Si son en forma alargada, como unos bastones, unos cilindros, bastón en inglés es Rhodes, se van a llamar bacilos. Y si van a tener una forma de espirales, spirals, se van a llamar espirilos. Y si van a tener forma de una coma, se van a llamar vibriones. Vamos a verla para que lo entienda. Aquí tenemos esféricos. Se van a llamar cocos. Alargados en forma de un bastoncito, bacilo.
En forma de espiral, espirilo. En forma de coma, vibrión. Vibrión inglés. Vibrión en español. En forma de espirales, habrá dos tipos. Espirilum y espiroquet. En forma de espirales hay dos tipos. O espirilo o espiroquet. Es fácil aprenderse. Si empieza con espiro, es espirales. Entonces aquí vemos bacilos, espirilos y espiroqueta. No importa si no se dan cuenta cuándo es espirilo o espiroqueta, no importa. Sabiendo que tienen esta formita espiral, da igual. Entonces seguimos. De nuevo, esto es muy importante. Las bacterias se clasifican según 3 ejes. Estamos en el primero. Según su forma, regarding its shape. Cocos de forma esférica. Bacilos en forma de cilindro, de bastones. Espirilos o espiroquetas en forma de espirales. Y vibriones, vibrio, en forma de coma. Ahora, según su agrupación, si van a estar agrupados en dos nada más, van a ser diplo. Si están agrupados en una cadena, van a ser strepto. Chains, cadena. Si van a estar agrupados en racimos, clusters, stafilo. ¿Quiénes son? Pero de todos ellos, coco, bacilo, espirilos y vibriones, ¿quiénes son los que se agrupan en diplo, cadena o racimo? Los cocos y los bacilos. Cocos y bacilos. Vamos a verlo. Esto es un racimo, un clúster. Esto sería estafilococo. Estos 3 bacilos juntos es una cadena. Esto sería una estreptobacilo. Estos son vibrios solos, espirilos o espiroquetas solos. Esto es una cadena de bacilos. Esto sería estreptobacilo. Aquí tenemos cocos agrupados. ¿Qué sería esto? Estafilococo. ¿Qué sería esto? Cocos en cadena. Este sería estreptococo. ¿Qué sería esto? Cocos, pero de 2, diplococo. Y lo que no he dicho, que también otra forma de agruparse los cocos son estas otras dos. Vamos a ver un momentico acá. Ajá. Estamos en la forma de agrupación. Aquí no escribí ni la zarcina, no escribí la zarcina ni escribí la tetra. Vamos a ir a esta eje, agrupación. Vamos a verlo aquí atrás. Clasificación de las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación. Si se agrupan de 2 en 2, serían diplococos. Si se agrupan en cadenas, serían estreptococos. Si se agrupan en racimos, serían estafilococos. Ahora, los cocos se pueden agrupar en 4, serían tétradas. Y en forma cúbica, 8, formando un cubo, zarcinas. Repito, según su agrupación, estrepto, cadena, diplo de 2 en 2, estafilo, racimo, y aquí faltaría tétradas y zarcina. Tétradas es cuando se agrupan 4 cocos y zarcina 8 cocos en forma de un cubo. Entonces, la clasificación de acuerdo a su agrupamiento sería diplos 2, estrepto cadena, estafilo racimo,
tétrada 4 y sarcina 8. Ahora, los bacilos son alargados, cilíndricos alargados o ligeramente curvos. Cilíndricos alargados o ligeramente curvos. Los bacilos. Perdón, estos son vibrios. Estos son vibrios. Esos son los bacilos. Cilíndricos alargados, pero también se pueden tener sus borobitas. No tan grandes como el vibrio, pero puede tener sus borobitas. Bien, seguimos. Los bacilos son alargados, cilíndricos y ligeramente curvas, en forma de bastones. Los vibrios tienen forma de coma. Aquí sí está bien distinto el vibrio del bacilo. Tiene unos flagelitos porque, bueno, eso fue lo que conseguí. Pero háganse la idea que miren la coma aquí. Tiene forma de una coma. Vibrio. Y los espirilos o espiroquetas están enrollados, twisted helical spiral shape. Están enrollados en forma de hélice o en forma de espiral. Y tenemos un espirilo y un poquito más enrollado sería una espiroqueta. Bien. Forma de coma, vibrio. Forma de cilindro, bastón, bacilo. Forma esférica, coco. Vibrio, coma, coco, esférica. Bacilo alargada como un bastón y enrollado como una espiral, espirilo. Volviendo acá, repetimos otra vez. Según su forma, coco, bacilo, espirilo y vibriones. Según su agrupación, estrecto, diplo, estafilo, tétrada y sarcina. Y según su tensión, hay varios colorantes para teñir las bacterias, pero uno de ellos es la tensión de Gram, señor un microbiólogo de apellido Gram, que las bacterias se tiñen o Gram positivo, o Gram negativo, o Gram variable, y eso tiene gran importancia para reconocerla. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Las bacterias que se tiñen de color purple son Gram positivo. Las bacterias que se tiñen de color pink o red son Gram negativo. Esto sirve para identificar las bacterias, importantísimo, de acuerdo a la tinción. Bacteria on the basis of staining. Regresamos al cuadro inicial. Las bacterias se van a clasificar según su forma. O esférico, coco. O en forma de cilindros o bastones, bacilo. O en forma de espirales o hélice, espirilo o espiroqueta. Y en forma de coma, vibriones. Según su agrupación, si se agrupan en 2, diplo. Si se agrupan en 3, en 4, tétrada. Si se agrupan en 8 en forma de un cubo, sarcina. Si se agrupan en cadenas, strepto. Si se agrupan en racimos, estafilo. Eso tienen que escribir y hacer resumitos para que se les pegue, porque si no, no se les puede pegar. Y según su tensión, se van a clasificar en Gram positivo, Gram negativo o Gram variable. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ya esto lo vimos. Eso sería un diplo bacilo, porque son dos. Un bacilo solo. Un bacilo solo. Un diplo bacilo. Un vibrio. Un diplo coco. Diplo coco. Estrecto coco, porque es una cadena de coco. Estrecto coco. Diplo coco. Diplo bacilo.
Aquí vemos los vibrios o briviones, los espirilos o espiroquetas, ambas dos en forma de espiral. No le voy a hacer distinción entre esta y esta porque es difícil para ustedes. Cualquiera de ellas dos son espirales. Entonces, repitiendo, los cocos son esféricas. Si se agrupan en dos, diplococo. En cadena, estreptococo. En racimo, estafilo. Aquí faltaron las tétras y faltaron las sarcinas. Los bacilos son alargados, cilíndricos, o esto es lo mismo que está acá. Es la traducción de lo que está acá, pero con otras imágenes. Vibrio en forma de coma y espirilos twisted in helical or spiral shape. Ya lo vimos. Espirilos, espiroqueta, cocos, bacilos, vibriones o vibrio. Otra lámina. De acuerdo a la forma y el agrupamiento. Esta está más completa. Vamos a ver los bacilos en forma de rods. Esto es un estricto bacilo. Esto es un bacilo solo con un flagelo. Esto no se lo voy a dar ahora. Los espirilos o espirales, miren que tienen la forma de coma. Espirilos y espiroquetas. Le dije que no le voy a hacer distinción entre esta y esta. Cualquiera de los dos van a ser para ustedes espirales. Ahora, los cocos nada más se agrupan en, si son dos, diplococo. Si es una cadena, estreptococo. Si son cuatro, tetrada. Si es un racimo, estafilo, coco. Y si son un cubito, un 8 pero en forma cúbica, una zarcina. Aquí está la explicación. Esta es la lámina mejor para explicar la agrupación. Esta es la lámina más completa para explicar la agrupación de los cocos. En las anteriores faltaban las tétradas y las zarcinas. Más ejemplos. Un monococo, o sea, un coco solo. Un vibrio, un diplococo, un bacilo solo, un espirilo. Coco en forma de cadena, estreptococo. Coco en forma de racimo, estafilococo. Y bueno, aquí quedó un poco feo. Háganse la idea que son nada más que... Háganse la idea que no tiene forma de cubo. Una zarcina. Las zarcinas la identifican así. Esta zarcina no está bonita. No es típica. Estreptococo. Estreptococos. Bacilos solo y diplobacilos. Espirilos. Cocos. Vibriones. Seguimos. Racimo. Estafilo. Bacilos. Perdón. No, estafilo. Cocos. Diplo. Bacilos. Bacilos y diplo. Bacilos. Y cocos en cadena. Fíjense la diferencia. Esto es un bulto. Un racimo de uva, un cluster. Esto es estafilococo. Sin embargo, aquí los cocos están en cadena. Estreptococo. Y un estreptococo que se llama enterococo porque está en el intestino. Pero el enterococo, que es el nombre, tiene la clasificación de... El enterococo es el nombre del bicho. Pero la forma que tiene es... La clasificación es un estreptococo porque tiene forma de cadena. Y aquí vimos la clasificación de acuerdo a la tinción. Gran positivo y gran negativo. Bien. Esporas.
¿Qué son las esporas? Cuando las condiciones ambientales son desfavorables para las bacterias, ellas logran sobrevivir porque forman unas estructuras de paredes gruesas llamadas esporas, unos quistes, que son resistentes a altas o bajas temperaturas, a la humedad o cualquier otra condición desfavorable del medio. Y se guardan ahí, se enquistan ahí y luego, cuando las condiciones vuelvan a ser adecuadas, ellos salen de esa espora, salen de ese quiste y vuelven otra vez a su condición normal. Por tanto, las esporas de las bacterias son la forma de vida más resistente que se conoce. Soportan el agua hirviendo más de 20 horas y no se destruyen. En estudios arqueológicos todavía se están encontrando mamú y animales prehistóricos con helados, con microbacterias en esporas, bacterias de aquella época en esporas. O sea que los virus no producen esporas. ¿Quiénes producen esporas? Las bacterias. ¿Para qué? Las esporas de las bacterias son para protegerse, para sobrevivir cuando hay condiciones ambientales desfavorables para ello. Humedad, calor, frío. Aquí vemos una espora, una bacteria saliendo de una espora. Esporas, no confundan con un coronavirus, son esporas de una bacteria. Ahora, importantísimo esto. La desinfección con ciertos químicos mata a las bacterias, pero no a las esporas. O sea, cuando nosotros vamos a hablar más tarde de la desinfección, ¿qué hace la desinfección? ¿Qué hace los desinfectantes? Mata a la bacteria, pero sin embargo, la espora queda viva. Luego, si usted guarda esa bacteria, esa carne que tiene la bacteria con una espora en el refrigerador o donde sea, y después al cabo del tiempo lo saca, bueno, pues la bacteria estaba ahí. La espora hay que matarla, porque la bacteria, cuando ya el germen decide que puede salir, sale y ahí estaba. Luego no lo maté, dejé vivo el germen, porque no maté la espora. Luego la desinfección llega a nivel de matar bacterias, pero no espora. Sin embargo, otro paso superior a la desinfección es la esterilización. La esterilización sí destruye a las bacterias y a las esporas. Por eso que usted no puede hacer una operación con algo desinfectado, con materiales desinfectados. No, los materiales de la operación, cuando usted va a abrir una barrera a la piel que va a entrar dentro del organismo, el instrumento no puede estar desinfectado, tiene que estar esterilizado, porque desinfectado mató a la bacteria, pero dejó la espora. Le está metiendo el germen dentro del cuerpo. O sea que es muy importante que sepan que la desinfección solamente mata la bacteria, pero no las esporas. Pero la esterilización va a destruir a las bacterias y a las esporas. Y va a requerir tanto temperaturas como presión alta a la vez. Temperatura como humedad a la vez. En los ambientes médicos clínicos, este proceso de esterilización se va a lograr a partir de un aparato que se conoce como autoclave. Y otros medios más, ya lo veremos después. Pero es importante que sepan desde ahora que desinfección no es igual que esterilización. Desinfección mata a la bacteria y esterilización mata a la bacteria y a su espora. Esta enfermedad la vamos a ver después. Las enfermedades más comunes producidas por la bacteria, las que están en rojo son las más importantes y las que están en amarillo, las que no se pueden dejar de saber. Hay muchas enfermedades producidas por bacterias. Aquí tenemos las más comunes son el Clostridium botulínico, el Clostridium perfringens, el Clostridium tetani, el Clostridium difficile, el Corynebacterium diphtheriae, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Mycobacterium leprae, tuberculosis, Salmonella typhi, Yersinia pestis. Esta da el botulismo, esta da la gangrena gaseosa, esta da el tétano,
Esta da una enfermedad que da una diarrea horrible que se llama colitis pseudomembranosa. Esta da la difteria. Esta da infecciones, el coli da infecciones urinarias. Esta da unas neumonías muy graves. Esta da la lepra. Esta da la tuberculosis. Esta da la fiebre tifoidea. Esta da la peste. Yo les puedo poner, aquí está la enfermedad al lado. Yo les voy a poner gérmenes, microorganismos para que ustedes identifiquen la enfermedad que produce. Y les voy a poner gérmenes para que ustedes identifiquen si son bacterias, virus, hongo, protozoos. Ya veremos. La clamidia trachomatis produce, la clamidia es el agente silente más importante en Estados Unidos de enfermedad de transmisión sexual. Produce uretritis, cervicitis, conjuntivitis. La Bordetella pertussis, importantísimo que se aprendan esta. La Bordetella pertussis, la palabra pertussis está asociado con toferina. Toferina. Brucella, brucelosis, hemófilo influenzae, da unas neumonías fatales y meningitis. Todo lo que sea pertussis da toferina. La Neisseria gonorrea, o sea, el gonococo, da la gonorrea. La Neisseria meningitis da meningitis. Estafilococo áureo da muchas cosas malas, neumonía, infecciones en la piel como furúnculo. El que se acuerda de 108, cirugía menor, acuérdense que el furúnculo era una infección de un folículo peloso con un estafilococo áureo. Cuando un estafilococo áureo se introduce entre un folículo piloso, se produce un furúnculo. Estreptococo neumonía da neumonía. Estreptococo piógenes de infecciones de garganta, fiebre reumática. Este estreptococo es muy peligroso, ya lo veremos después. Todo esto sigue siendo bacterias. Listeriosis, Mycobacterium pneumoniae, ricketsia y las rickettsias, que son enfermedades también bastante peligrosas. Seguimos con los espirilos. Dentro de los espirilos hay uno muy importante, una bacteria. Fíjense que la sífilis la da una bacteria, no un virus. Una bacteria de forma de espiroqueta, una espiroqueta, o sea, en forma espiral, que se llama Treponema pálido, da la sífilis. O sea, que ya le estoy diciendo que la sífilis la da una bacteria. El cólera nos da por pensar, como es cuestión allá de África y eso, que es un virus. No, el cólera es una bacteria. ¿Y qué tipo de bacteria? Un vibrio. Y aquí acabamos. Después vamos a verlas, algunas enfermedades, porque son muchas, pero sí tienen que reconocer que la más importante, tétano es una bacteria, difteria es una bacteria, lepra es una bacteria, la tuberculosis, que nos da por pensar siempre que es un virus, es una bacteria. Tuberculosis, bacteria, lepra, bacteria, tétano, bacteria. Sífilis, bacteria. Cólera, bacteria. Bueno, entonces vimos primero las bacterias. El segundo microorganismo es el protozoo. Protozoos son células únicas eucarióticas. La bacteria era procariota, inferior. Ya el protozoo y los hongos son eucariotas. Células eucariotas más grandes que las bacterias, que se encuentran en los suelos y en el agua, producen enfermedades como la malaria, la disentería mediana, la tricomoniasis vaginal, o sea, la trichomona, y generalmente son enfermedades que se producen en países subdesarrollados.
O sea que los protozoos son microorganismos de forma y tamaño variable, mayores que las bacterias, con gran capacidad de movimiento. Son organismos, todos los que estamos estudiando son unicelulares. Son unicelulares. ¿Pero de qué tipo de célula? Eucariota. El que era procariota era la bacteria. El protozoo es superior. El protozoo ya es una célula superior, es eucariota. No pueden elaborar su alimento, por tanto tienen que nutrirse de sustancia elaborada por otra gente, luego son parásitos. Luego los protozoos son parásitos. Habrá protozoos, los protozoos son parásitos. Habrá parásitos unicelulares que se llaman protozoos y habrán parásitos macrocelulares que se ven como las tenias y todas las lombrices que tenemos parásitos dentro del cuerpo. O sea que habrá parásitos unicelulares que se llaman protozoos y parásitos visibles que son los que vemos a simple vista. Pero los parásitos que no vemos, que hay que ver en el microscopio, son protozoos. ¿Y por qué son parásitos? Porque viven a costilla de otro. Entonces, ¿dónde se encuentran los protozoos? En el suelo, en las aguas, y producen enfermedades que pueden ser causa de muerte en personas que viven en países subdesarrollados. Las más importantes son, hay más, las vamos a ver después, pero vamos a empezar por el paludismo, malaria, que la produce un germen que se llama Plasmodium vivax. El nombre del protozoo se llama Plasmodium. La enfermedad se llama malaria o paludismo. Y la clasificación de la malaria o la clasificación del plasmodio es protozoo. Disentería mediana. Disentería es de una diarrea. O sea, diarrea producida por un protozoo que se llama entoameba histolística. Otra enfermedad, tricomoniasis vaginal. Tricomoniasis vaginalis. Y lo produce la trichomona. La trichomona es un protozoo. Les va a salir en la prueba, se les voy a poner uno al lado de otro. La cándida es un hongo, pero la trichomona es un protozoo. Trichomona no es ni una ameba, la trichomona no es ni una bacteria, ni un hongo. La trichomona es un protozoo. Miren, aquí tenemos una trichomona. Esto, la asignatura pasada, la podemos ver en el sedimento urinario, porque es algo que precipita, algo que tienen las mujeres infectadas con trichomona, que se puede ver en la orina, en el sedimento urinario. Ahora, si bien las bacterias se clasificaban según su forma, según su agrupación y según cómo se teñían, los protozoos, como su característica fundamental es que son móviles, bueno, pues se van a clasificar según su modo de desplazamiento. Y de acuerdo a su modo de desplazamiento, se van a clasificar en flagelados, ciliados, rizópodos, oseudópodos y esporozoos. Repito, los protozoos se van a clasificar solamente de acuerdo a cómo se mueven y de acuerdo a cómo se desplazan. No confundir con la bacteria. La bacteria se clasifica de acuerdo a su forma o su forma de agruparse o su forma de que se tiñen. Y nada de esto hay en el protozoo. El protozoo se clasifica según su forma de desplazarse en flagelados, ciliados, rizópodos, oseudópodos y esporozoos. ¿En qué consiste esto? Ya vamos a ver. Pero le voy a adelantar algo. El protozoo que tiene unos flagelitos para moverse es flagelado. Como por ejemplo, ¿quién? La yardia. Perdón, la yardia también está en las vías digestivas. La yardia y la trichomona vaginal. Miren los flagelos que tienen para moverse. La yardia y la trichomona. Esta es una yardia, esta es una señora yardia y esta es una señora trichomona. Ambas dos son protozoos.
Ciliados, que tienen unos cilios, unos pelitos para moverse. Generalmente no hay ningún germen patógeno ciliado. El Balantidium coli no es patógeno. Pero bueno, un ejemplo de protozoo ciliado. Se mueve moviendo estos pelitos, los cilios. Ahora, hay un tipo de protozoo que se mueve lanzando un pedazo para adelante, como los muñequitos, un muñequito que, no me acuerdo ahora, que tiene un pedazo para, como tiene un pedazo para adelante y después va el cuerpo, otro pedazo para adelante, es como si fueran falsos pies. Falsos pies. Pseudo, en terminología médica, es falso. Y podo, pie. Entonces, caminan con pseudópodos, o sea, con falsos pies. A veces puedo encontrar algún video donde se vea caminando una ameba, que la ameba es un pseudópodo, porque se mueve así. Es lo mismo decir rizópodo, podo, pie. Ya si ven, cuando ustedes vean podo, ya saben que el que tira unos pies para adelante. Rizópodo o pseudópodo. Y esporozoos son estos protozoos que ellos no se pueden mover. Ellos la única forma que tienen de moverse es fabricando esporas para poderse reproducir. Ellos lanzan esporas para que se encuentre otro protozoo que no se mueve y ahí se reproduce. Por tanto, aquí vemos que la espora que producen los protozoos no es como la espora que producen las bacterias. La espora que produce la bacteria es para defenderse. La espora que produce el protozoo es para reproducirse. Entonces, como ellos no caminan y lo único que hacen es producir esporas, a ellos se le llaman esporozoo. ¿Y a quién pertenece? ¿Qué tipo de germen es esporozoo? El plasmodium. El que produce el paludismo, el plasmodium, que es el que produce el paludismo, o la malaria. ¿Qué tipo de protozoo es? Un esporozoo. La ameba, la que produce las diarreas, ¿qué tipo de protozoo es? Un pseudópodo. La yardia, la que produce los trastornos digestivos, ¿qué tipo de protozoo es? Un flagelado. La trichomona, la que produce la trichomoniasis vaginal, ¿qué tipo de protozoo es? Un flagelado. Y aquí lo vemos, lo que le dije. Los rizópodos poseen pseudópodos, falsos pies, prolongaciones de la célula que les sirven para el movimiento y para alimentarse. Ejemplo característico, la ameba. ¿Qué ameba? La entoameba histolística, que produce la disentería amebiana, enfermedad propia de los países tropicales subdesarrollados, que produce unas diarreas muy intensas y matan mucha gente. Ciliados. Se desplazan por cilios. ¿Qué son los cilios? Filamentos cortos y numerosos que rodean su cuerpo. Ejemplo, el paramecio y la vorticela. El único patógeno para el hombre es el Balantidium coli, que produce la balantidiasa, una infección intestinal que puede ser grave. Bueno, pues sí, este señor es patógeno, pero no muy grave. Balantidium coli, ciliado. La mayoría de los ciliados no son patógenos. Flagelado. Para moverse utilizan flagelos. ¿Qué son los flagelos? Los ligamentos más largos que los cilios, cuyo movimiento impulsa la célula. Ejemplo, Yardia trichomona. Esporozoos. Los esporozoos carecen de órganos de locomoción. Ya eso es lo que le importa a ustedes. Y como carecen de órganos de locomoción, se reproducen formando numerosas esporas. Esporozoos carecen de órganos de locomoción y como único se mueven es enviando esporas. Un representante de los esporozoos es plasmodio, que produce el paludismo. Otro plasmodio es la toxoplasmosis. El Toxoplasma gandhi, que produce toxoplasmosis. Aquí vemos lo mismo. Rizópodo, pseudópodo, tiene pseudópodo. Flagelado, tiene flagelo. Ciliado, tiene cilio. Y esporozoos son
inmóviles. Se acabaron las bacterias y los protozoos, los hongos. Los hongos son organismos eucarióticos, o sea, su célula es más desarrollada que la de la bacteria. Es una célula desarrollada como la del protozoo. Es eucariota. Puede haber hongos unicelulares y puede haber hongos pluricelulares. Las paredes de los hongos son rígidas y se van a clasificar en dos tipos. Los hongos se van a clasificar en hongo tipo levadura y en hongo filamentoso. Levaduras y filamentosos. Es lo que le va a importar. Los filamentosos tienen un elemento tubular o filamentoso que se le llama hifa. O sea que los hongos tienen dos tipos. Esta es la única clasificación de los hongos que le voy a pedir. Los hongos tienen dos tipos: levaduriformes y filamentosos. Los hongos filamentosos en inglés es mold. Y los hongos levaduriformes en inglés es yeast, levadura. Yeast es levadura. O sea que los hongos son células eucariotas con paredes rígidas. Se clasifican en dos tipos: levaduriformes, que tienen forma redonda. Las levaduras tienen forma redonda o elipsoide. Y los filamentosos, que tienen forma de un tubito, un tubito o un filamento que se va a llamar hifa. Aquí vamos a ver lo mismo, pero un poquito mejor. Los hongos se van a presentar bajo dos formas principales. Los filamentosos, que antiguamente se le llamaban moho, que los filamentosos se van a caracterizar por tener un filamento llamado hifa. No importa más nada, solamente esto, un filamento llamado hifa. Y los levaduriformes, levaduras, estos que están aquí, que son siempre esféricas y unicelulares. O sea que los hongos van a ser de dos tipos: filamentosos, que antes se le llamaba moho, y tienen hifas, o sea, tubos, filamentos, y levaduriformes, que tienen forma de esfera. Esto es un moho, todos hemos visto un moho, todos hemos visto unos pelitos en las semillas que ha crecido moho. Ese es el moho. El moho es filamentoso. Miren cómo se ve el filamentoso. Miren cómo se ve el filamentoso y miren cómo se ve la levadura. Las enfermedades producidas por hongos se llaman micosis. Importantísima esta palabra. Terminología médica. Vayan corriendo a escribirlo en la libreta. Las enfermedades que producen los hongos se llaman micosis. Y las micosis van a ser superficiales, subcutáneas y profundas. Nosotros vamos a hacer más hincapié en las superficiales. Las micosis superficiales, las enfermedades de los hongos se llaman, las infecciones de los hongos se llaman micosis. Las micosis pueden ser superficiales, subcutáneas y profundas. Las micosis superficiales van, ¿qué tipo de hongo va a dar micosis superficial? Dos: la monilia y la tiña. Las micosis superficiales van a ser dos tipos: la moniliasis y las tiñas. Hay también hongos oportunistas. De ellos, el único que les va a importar es la cándida. La cándida, como yo le dije, era oportunista. Aprovechaba el embarazo, aprovechaba el uso de antibióticos para dar síntomas. Él puede estar tranquilito en una vagina y no da síntomas. Pero cuando era condición que a él le conviene, se vuelve oportunista y da esa cándida, da síntomas. Entonces tenemos una candidiasis. De lo que les dije, tipos de hongo: filamentosos, levaduriforme, y un tipo de hongo que ya no es macroscopio, que se ve, son las setas. Esto, olvídense de eso.
Ya acabamos la bacteria, los protozoos, los hongos, ¿y qué nos queda? Estamos viendo muy levemente esto, porque esto es muy profundo, pero estamos viendo muy levemente. Los virus. Los virus son los organismos infecciosos más pequeños que existen. No son células, son organismos subcelulares. Tiene ácido ribonucleico rodeado de una capa de proteína, no es una membrana. Y tienen que vivir y crecer a expensas de otros organismos porque ellos son totalmente parásitos. O sea, lo mismo, los virus son los microorganismos más pequeños que existen. Deben vivir y crecer en otras células. Son siempre parásitos. No se pueden considerar seres vivos porque no tienen una estructura celular, pero ellos sí se reproducen infectando. O sea, ¿por qué se consideran como microorganismos? Porque ellos se reproducen infectando a una célula. Ellos no se pueden mover por sí solos, ellos se desplazan dentro de la célula donde ellos se meten. Los virus tienen una estructura básica muy simple. Tienen una cubierta, esto no es una célula, si fuera una célula tuviera una membrana celular, no tiene membrana celular, tiene una cubierta proteica haciendo las funciones de membrana, pero no es membrana, una cubierta de proteína que se llama cápsida. Otros tienen por fuera de la cápsida una envoltura, unos sí y otros no. Y dentro de la cápsida tienen el material genético, que puede ser DNA o RNA. Su forma de vida es muy simple. El virus infecta una célula, el virus aprovecha el material genético que él metió, aprovecha los mecanismos de vida de la célula, duplica su material genético, destruye la célula y salen nuevos virus a partir de la célula que le infectó. Me parecen organismos marcianos. La clasificación de los virus no voy a meterme en eso. Nada más que le voy a hablar que hay virus que tienen DNA y otros virus que tienen RNA. Estos son mucho más malos de matar. Mire cómo se replica un virus. El virus, es lo rojo. El virus llegó descarado y se acopló a esta célula. Este material genético, el virus está formado por material genético, que puede ser un ácido nucleico. El virus está formado por material genético, que es un ácido nucleico, que es el material genético de la vida, que puede ser o ADN o ARN. Llegó y se acopló a la célula. Atraviesa la membrana plasmática e inyecta el ácido nucleico dentro de la célula. Miren aquí. Perdón, el virus es la bola verde y dentro de la bola verde está el ácido nucleico sin membrana. Y el virus tampoco tiene membrana. Esto que parece un huevo frito es la célula. Se mete dentro de la célula. Suelta el material genético. El material genético se replica a costa de los mecanismos de la célula hospedera. El ácido nucleico viral, que miren, de uno, miren cuántas se reprodujo, millones. Entonces ya cada uno de ellos se rodeó de su cápsida, destruyó la célula y miren, salen millones, miles de nuevos virus del pobre huevo frito que se rompió. Esta es la célula normal, la célula se metió el virus, el virus se replicó su material genético muchas veces, el material genético se cubrió ya de una cubierta, mató la célula y miren cómo salió. Por eso es que los virus son tan malos de matar, porque no tienen vida. No hay pared. Las bacterias se matan destruyendo la pared de la bacteria. El virus no tiene pared. El virus no tiene ninguna estructura frágil que el antibiótico o algo pueda matarlo. Por tanto, el virus no se mata con antibióticos. Es muy difícil de matar un virus porque es tan sencillo que no hay nada que pueda eliminarlo, porque todo es muy sencillo. Está reducido a la mínima expresión.
Como único se puede matar es atacando al material genético. Enfermedades causadas por virus, vamos a verla después, pero bueno, catarro común, el flu, el croup, la hepatitis, las verrugas, la pielomelitis, la rabia, la bronquiolitis, la mononucleosis infecciosa. Y ya, como ustedes saben, hay muchas vacunas contra muchos virus están disponibles y otras no. Ah, mire, en las enfermedades infantiles, la papera, la rubiola, la varicela, el sarampión y sexuales, los herpes y el SIDA. Y muchos más que veremos después. Y ya saben que estamos en la lucha por la vacuna de muchos virus, entre ellas estamos en un hilo pendiente de que surja la vacuna contra el coronavirus. Enfermedades virales, adenovirus, de resfriado común, coronavirus, de catarro común y muchos catarros terribles, filovirus, fiebre hemorrágica, herpes virus, que da muchas cosas, mononucleosis, herpes labial, herpes genital, sarcoma kaposi, varicela, todos estos virus son de tipo herpes. Son de tipo herpes y dan todas estas enfermedades. O sea que la varicela es virus. El flu es virus. Papiloma humano es virus. Hepatitis A, la polio es virus. Sarampión es virus. Papera es virus. La viruela ya está también eliminada, pero es virus. Rotavirus da diarrea. El SIDA. La rabia es virus. La rubiola es virus. Y vamos a terminar con este ejercicio. Vamos a ver, yo lo voy a hacer despacito para que ustedes vayan pensando. Cojan una libreta y vayan pensando. ¿Qué ustedes creen? ¿Con quién voy a machear la cándida? O sea, ¿con quién voy a machear la levadura? La levadura, ¿con qué qué será la levadura? O ¿qué será? Un virus, una bacteria, un protozoo, un hongo o un parásito multicelular que se vea. No sé si vienen todas o una a una. Espero que venga una a una. La levadura será un virus, será una bacteria, será un protozoo, será un hongo o será un parásito multicelular. Bueno, que lamentablemente no lo tengo delante. Vamos a ver. Vamos a ver si se equivocaron o no. Piensen que voy. Piensen que voy. ¿Qué será la levadura? Muy bien. Un hongo. La levadura es un hongo. Ahora, un gusano en forma de cinta. El piojo. El piojo o un gusano en forma de cinta. El piojo sabe que tiene que vivir expensa a las personas. Y los gusanos en forma de cinta, como la tenia y todas las lombrices intestinales, tienen que vivir a costa de las personas. Luego, ¿qué serán? Serán virus, serán bacterias, serán protozoos, serán hongos o serán parásitos de muchas células. Esto mismo, porque se ven. Si se ven, son multicelulares. Si esto se ve al microscopio, esto es microscopio, esto es microscopio, esto es microscopio, esto es microscopio. Pero estos se ven al ojo desnudo. Nike A. Ahora, ¿quién se va a clasificar por su forma? ¿Los virus, las bacterias, los protozoos o los hongos? ¿Quién se va a clasificar por su forma? ¿Virus, bacteria, protozoo o hongo? Voy. Se clasifican por su forma las bacterias. ¿Quién es un organismo subcelular? ¿Quién no llega ni siquiera a ser una célula?
¿El virus, la bacteria, el protozoo o el hongo? ¿Quién? El virus. La bacteria es una célula, procariota pero es una célula. El protozoo es una célula, eucariota pero una célula. El fungo, el hongo es una célula, eucariota pero una célula. Pero el virus no llega ni siquiera a ser célula, es subcelular. ¿Quiénes pueden ser anaeróbicos o aeróbicos? ¿Quiénes pueden ser anaeróbicos o aeróbicos? Las bacterias pueden, esto no lo expliqué, las bacterias pueden lo mismo respirar oxígeno que no respirar, que hacer su digestión sin oxígeno, que hacer su vida sin oxígeno. Las bacterias pueden ser aeróbicas y anaeróbicas. Ay, se me fue. ¿Quién es el microorganismo más pequeñito de todo? ¿Quién es el más pequeñito de todo? Lo dije ahorita. El virus, la bacteria, el protozoo, el hongo. Estos son los más grandes de todos. Estos se ven. ¿Quiénes de estos que no se ven es el más chiquito? Los virus. ¿Y quiénes se encuentran en el suelo de las aguas? Que justamente por vivir en el suelo de las aguas y la gente que tiene poco dinero, poco higiene, se enferman con ellos. ¿Cuáles son los que están en los suelos de las aguas que son propios de países en su desarrollado? Los protozoos. Bueno, hasta aquí este material. Tienen que estudiar porque hay muchas cosas que tienen que pegarse, para que se peguen, tienen que hacer resúmenes, tablitas, etc. Bye bye.